encuentra con nosotros Sofía Maher, vocera de la campaña CBR+20, excomisionada además de la Comisión de la Verdad, con quien vamos a hablar precisamente de este documento importantísimo que, según mi opinión, debería ser de lectura obligatoria para todos los peruanos para entender qué fue lo que vivimos durante la década de los 80 y los 90 y para de alguna manera buscar sanarnos y reconciliarnos con nosotros mismos como nación. Sofía, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros en el estudio. Encantada. Sofía, yo hice esta pequeña introducción hablando de la necesidad de que este documento sea obligatorio, de que a todos los peruanos nos obliguen de alguna manera. Yo sé que la palabra obligar suena un poco fuerte, pero yo creo que sí deberíamos leer este documento porque es muy importante conocer qué fue lo que pasó para los que lo vivimos de frente y para quienes no lo han vivido y no se los hemos contado. Sí, yo creo que es importantísimo, sobre todo porque es la primera vez en el informe de la comisión, disculpa que estoy ronquísima, pero espero que se entienda bien lo que hablo. Es la primera vez que se elabora un periodo de la historia desde las voces de ciudadanos comunes y corrientes. Normalmente lo hacen en base a documentos o los historiadores, pero este esfuerzo que hizo la Comisión de la Verdad es una narración desde las personas que la sufrieron. Y por eso es tan importante, porque tú puedes ver el impacto del uso de la violencia y lo devastador que fueron para las familias y para la gente que no tenían ninguna vela en ese entierro y que tuvieron que sufrir todos estos ataques terroristas, pero también una respuesta en los primeros años inadecuada de parte del Estado. Y sí, se estudia, está en la currícula de la escuela en quinto y secundaria, pero se hace muy limitadamente porque está dentro de la formación ciudadana, porque la idea es aprender de este periodo para que estas situaciones no se vuelvan a repetir, pero no todos los maestros saben manejarlo, saben usarlo. Importantes herramientas son el LUM, el lugar de la memoria, hay muchos colegios que van, y también Yuyanapa, que es la muestra que está en el Ministerio de Cultura, que presentó el informe, pero sí, lo que tú decías, o sea, me parece que para eso se hace estos ejercicios, para aprender de ellos, ¿no? Y precisamente ahora que has mencionado Yuyanapa, está en medio de una polémica porque lo quieren trasladar de su lugar, que está en el Ministerio de Cultura, el antiguo Museo de la Nación, sí, y lo quieren trasladar a Pachacamac, ¿no? Con la excusa de que necesitan más oficinas en el espacio del Museo de la Nación, y eso implica pues todo un procedimiento, toda una inversión además, porque no es simplemente descolgar fotos y llevarlas, como ha dicho alguien ahí que he leído, ¿no? Y es también maltratar un poco un trabajo que se hizo en paralelo con la Comisión de la Verdad, y que quienes no hayan ido a ver, en verdad les recomiendo que lo vayan a ver porque es buenísimo, es un trabajo además que reúne el trabajo de fotógrafos de esa época, sí, que estuvieron en el lugar de los hechos. Y que también debería ser visto, ha sido visto por miles de personas, pero necesita mayor difusión. Yuyanapa es el informe de la Comisión de la Verdad en fotos. Y es tremendo porque son fotos que de alguna manera los ciudadanos hemos visto, que salían en los periódicos. Sí, está estructurado y es la manera de leer el informe de otra manera. Y tengo entendido, además se ha reunido la ministra de Cultura con Salomón Lerner. Yo también tuve la oportunidad, como Caminos de Memoria, preocupados por lo del ojo que llora. Nos hemos reunido con ella en diferentes reuniones y ella ha asegurado que no va a tocar el ojo que llora, la muestra de Yuyanapa en el Ministerio de Cultura, que está en el 6º piso. O sea, tenemos que creerle a la ministra, ¿no? Quien es custodio del Yuyanapa, que es la Defensoría del Pueblo. Así es, está a cargo de la Defensoría del Pueblo. Sí. Y claro, y qué bien que nos des esa noticia de que se mantenga en el 6º piso del Ministerio de Cultura, pero haría falta más difusión, porque en verdad es un espacio que hay que ver, ¿no? Sí. Es un espacio que hay que ver, que
te produce una serie de sensaciones como ciudadano, si lo has vivido o si no lo has vivido igual. Hay una serie de cosas que uno siente antes y después de pasar por la muestra. Claro, el tema es que es limeño, ¿no? Que no está en Lima, pero hay Hubo una época que fue itinerante. Tiene 6 muestras itinerantes, que es una pequeña, son unas 36 fotos que están rotando y que ahora seguramente va a estar en Ayacucho, una de ellas, pues, por los 20 años de la presentación del informe, pero también se puede ver por internet, o sea, hay una muestra de 360 grados de toda la muestra. Yo creo que eso lo pueden usar en los colegios, ¿no? Para los chicos que tienen que estudiar esta parte de la historia. Ahora es importante, además, estas discusiones que se da una ley, por ejemplo, en el Congreso últimamente para que se enseñe el terrorismo. Y es como si la Comisión de la Verdad y el informe de la Comisión de la Verdad no hablara del terrorismo. Y justamente lo que presenta la Comisión de la Verdad es el terror del terrorismo, toda la secuela que trajo esa insanía terrorista, está ahí y se enseña. Yuyanapac también muestra eso, y al final o sea, no sé por qué hay esa pretensión de seguir confrontando la Comisión de la Verdad versus terrorismo cuando estamos hablando de lo mismo. La idea es de qué manera, que tiene que quedar claro en todos los ciudadanos de este país que los problemas sociales no se pueden resolver usando la violencia. Yo creo que esa es una de las primeras grandes conclusiones y por las que todos los chicos tendrían que estudiarla, ¿no? Ahora, 20 años después, Sofía, ¿cómo ves el panorama? ¿Qué tanto hemos avanzado con respecto a lo que usted pudo ver, ser testigo, recoger, investigar? ¿Cómo hemos avanzado? Porque vemos un Perú 20 años después muy polarizado, sí, cada vez más fragmentado, donde lamentablemente no nos escuchamos, ¿no? Y precisamente el no escucharnos impide que podamos avanzar y lograr una unidad y una reconciliación como tal, como país. Miren, estamos sacando con la coordinadora un balance. La Comisión de la Verdad presentó 85 recomendaciones y las revisamos una por una en qué situación se han encontrado. Al final, creo, si acortando, ¿no? O sea, sí hubieron una serie de reformas que se hicieron inmediatamente después de que se presentó el informe, porque hay que acordarse que estaba montado toda una estructura normativa de combate al terrorismo que violaba debido proceso, había una serie de cosas que se han modificado, y entonces es bueno. Se creó también una fiscalía especializada en derechos humanos, se ha dado una ley de reparaciones, se ha gastado más de 317 millones de dólares dando reparaciones, pero no la estamos haciendo de manera eficiente porque falta esa parte simbólica que no se ha dado. Y creo que al final, y termino con esto en tu pregunta, si tenemos que comparar de cuando dimos el informe a lo que es hoy día el Perú, por supuesto que es un Perú muy diferente, sobre todo estas zonas rurales han cambiado muchísimo. Cuando hablamos de estas movilizaciones de los aymaras, no estamos hablando de movilizaciones de personas premodernas, no, estamos hablando de universitarios, estamos hablando de personas que saben perfectamente que tienen una agenda política frente al Estado. ¿Y qué es lo que está reflejando, si comparo con ese tiempo? Es, creo que algo que no hemos resuelto, es que somos un país dividido desde la creación de la República, y todavía seguimos con unos otros que no reconocemos. No hay una política de interculturalidad, no hay una política clara, por ejemplo, de servicio del Estado en áreas rurales, que va a ser más cara porque sociedades mucho menos pobladas, más distantes, y tienes que tener una manera de hacer casas, de dar el gas, de poner el agua y desagüe con una política rural, y no existe. Entonces yo creo que todo eso falta, ¿no? Todo eso falta,
y espero que de ninguna manera se pueda volver a repetir en nuestro país caminos violentos para resolverlos, que es lo que tenemos que condenar totalmente. Y sí, hay que revisar, por ejemplo, la metodología, cómo se está dando las reparaciones. O sea, hay una intención, hay una ley que aprobó el Congreso por unanimidad, pero los efectos simbólicos no se están dando. Claro, y más allá de lo político, y un poco para complementar la pregunta, era aquello de leer los documentos, de leer al otro, ¿no? Porque precisamente yo creo que la Comisión de la Verdad ha sido víctima injusta de la ignorancia de quienes no han leído el documento y de quienes califican a quienes formaron parte de la Comisión de la Verdad como pro-terroristas, cuando eso es... O sea, quien lo haya leído sabe que eso es absolutamente lo contrario, ¿no? Claro. Le han dado voces a ciudadanos que estuvieron y que padecieron además los horrores del terror, y también al ejército y a la policía que fue víctima de ese terrorismo, ¿no? Y que dejó viudas, dejó huérfanos, ¿no? Y lo mismo pasa cuando critican al LUM, por ejemplo, ¿no? Se habla del LUM y lamentablemente se habla de autoridades como el alcalde de Lima que dice cierren ese lugar de propaganda. Pero, señor, visítelo y se dará cuenta usted que ese no es un lugar de propaganda y mucho menos. Y ahí creo que nos falta hacer un poquito de tarea, ¿verdad, Sofía? Sí, yo creo que eso son intereses, la única explicación que yo le doy son intereses políticos, porque ni siquiera estás tratando de interpretar lo que la comisión dijo en su informe, está escrito. Léelo. O sea, simplemente tienes que leerlo. Están todas. Acá nuevamente se juzgó por una segunda vez a todos los terroristas con el debido proceso, porque se hicieron anteriormente con juicios sumarios, jueces sin rostro, y entonces se volvió a juzgar. Y los jueces lo que utilizaron para la condena de todos estos terroristas fueron como 400 juicios que se hicieron por segunda vez, usaron la Comisión de la Verdad, usaron los elementos y la investigación realizada que ponía los factos, los eventos donde había responsabilidad de Sendero Luminoso y el MRTA. Entonces, creo, una politización, ¿no? Hace poco he escuchado que la congresista Moyano tiene una iniciativa de ley para modificar la ley de reparaciones 28592 y dice, ¿no?, para cambiarle de título para que sea para las víctimas del terrorismo, como pretendiendo decir que no están incluidas en la reparación policías y militares, y están incluidas. O sea, claramente es un uso político de un término que pretende borrar lo que está escrito. Entonces eso es como, creo que es por ahí, es más uso político que realidad, y por eso creo que es muy importante que los estudiantes lo estudien y lean el documento, ¿no? Así es. De verdad que sí, Sofía. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Y te invito, por favor, a que rápidamente nos invites a esta iniciativa CBR más 20. Claro, quiero invitarlos a un foro internacional que es este miércoles 9 en el LUM a las 5 de la tarde. Bien interesante porque vamos a tener la intervención de un comisionado de la Comisión de la Verdad de Canadá, que no se da en un contexto de conflicto, se da en plena democracia. El señor Wilder Littlechild va a decir qué es lo que significó una Comisión de la Verdad para la población indígena, aborígena de Canadá, que es muy pertinente para nosotros, y también está de Guatemala y de Colombia. Y justo te estaba escuchando la entrevista con la periodista colombiana, y la idea de este foro es de qué manera estas comisiones de la verdad en Guatemala, Colombia y Canadá fortalecieron o no, y Perú, fortalecieron o no la democracia. Va a estar muy interesante. Por supuesto que sí, Vanessa. Muchas gracias por haber estado, perdón, Sofía, por haber estado con nosotros aquí en Al Vuelo. Hacemos una pausa breve y regresamos